En nuestra vida, a menudo nos murmuramos o nos quejamos más que agradecer. Para quejarse no es necesario esforzarse. Si lo dejamos naturalmente, sea uno o dos o tres reunidos, se quejan fácilmente y critican. Pero la queja y las murmuraciones es como entregarle la llave al diablo que nos conquiste. El diablo abre la puerta de nuestro corazón por quejas y murmuraciones y hace obras de hurtar, matar y destruir nuestra vida. Por eso está escrito en Salmos 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Debemos tomar las decisiones en nuestro corazón y poner guarda a nuestra boca para que no entren ni quejas ni murmuraciones. Por eso primero debemos saber qué resultado traen las quejas y murmuraciones. Dios dio emancipación y libertad a los israelitas que vivían esclavizados por 400 años en Egipto y les guió a la tierra de Canaán, pero aunque consiguieron emancipación y libertad, cada vez que se encontraban en las dificultades continuaron quejándose y murmurándose. Cuando llegaron al Mar Rojo, viendo que se acercaba el ejército egipcio, dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Así murmuraron contra Moisés y contra Dios, pero Dios dividió el Mar Rojo y pudieron cruzarlo en seco. Y en el desierto sur le agotó el agua. ¿Nos trajiste al desierto para que muramos por sed? Así murmuraron. Pero en ese momento también Dios convirtió las aguas amargas en las dulces y solucionó su sed. Pero sus quejas y murmuraciones no pararon, sino continuaron quejándose diciendo que no hay que comer en el desierto, pero Dios les sació con maná. Y además cuando se quejaban de que no tenía agua para beber, Dios hizo salir agua de una roca. Y cuando se quejaban de la desnutrición por falta de carne, Dios les envió codornices para que estén llenos de la carne. De esta manera, a pesar de que Dios con mucha paciencia les bendijo mucho, continuaron los israelitas quejándose y murmurando cada vez que tenían dificultades, y al llegar a Cades Barnea fueron enviados los 12 hombres para reconocer la tierra de Canaán. Y los 10 dijeron mal de la tierra dada por Dios. El pueblo lloró y quejándose dijo que regresara a Egipto. Entonces, ¿qué dijo Dios? En Números 14 del 27 al 30. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, yo según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios preparó y ayudó en todo, pero no dio gracias por la ayuda, por el cuidado de Dios, sino se quejó y murmuró, por lo que la primera generación que salió de Egipto no pudo entrar, sino murió en el desierto. Hermanos, así las quejas y murmuraciones traen este resultado temeroso, por lo que debemos resistir a la tentación que quiere quejarse. Vencer a las quejas y murmuraciones es la guerra espiritual. Si perdemos en esta guerra, quedaremos fracasados, pero si vencemos, bendecidos. Segundo, debemos saber que la alabanza y gratitud traen milagros de Dios. Si vemos 2 Crónicas, el rey Josafat fue atacado por el ejército unido, pero él no tenía nada, ni el ejército suficiente contra el enemigo, ni estaban armados bien. Pero él sabía que confiar en Dios es el secreto para ganar la victoria en la guerra. Por eso él le dice al pueblo que confiara en Dios. En 2 Crónicas 20:20,
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así lo proclamó. También él sabía que la gratitud y la alabanza son armas que echa al enemigo. Así que él hizo una cosa que no había hecho ninguno en la historia. Saliendo a la guerra, formó un coro delante del ejército y les hizo que avanzaran en adelante cantando alabanzas de gratitud para Dios. En 2 Crónicas 20 del 21 al 23. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Cuando se empezó la alabanza de gratitud hacia Dios, Él obró. Cuando estaban quietos, Dios no obró, sino cuando empezaron a cantar en gratitud, se manifestó la obra de Dios. En Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuando el rey Josafat y su ejército le honraron a Dios con cantos de gratitud, Dios les salvó. Así que el agradecimiento y la alabanza son la clave para recibir la salvación y la gracia de Dios. Además, la gratitud y alabanza es arma que vence a la duda. Muchos me vienen y me preguntan: pastor, confesé que sería hecho lo que había pedido en oración por fe con mis labios, pero me acerca cada vez la duda. Me viene cada vez. Usted nunca duda, ¿verdad? Pero les contesto: no, también dudo como ustedes. Hermanos, se acerca la duda a cualquiera, pero el éxito o el fracaso depende de que se caen en la duda o la vence. Y la manera para vencer a la duda es dar gracias a Dios. Cuando viene la duda como la ola, confesando: Dios, te doy gracias por manifestarse el milagro habiendo respondido a mi oración. De esta manera, si damos gracias, cantamos alabanzas, se desaparece la duda. Y además la gratitud y alabanza es la arma que vence a las quejas. Hace mucho tiempo había una hermana de nuestra iglesia y ella padecía de cáncer de útero de periodo terminal. Sufría tanto que me decía: pastor, parece que como si me picara una aguja sin cesar. Con esa dolencia y con esa tormenta, no sé si puedo partir de este mundo con normalidad. Entonces oré por ella fervientemente, arduamente, y le pregunté: hermana, ¿le tendrá rencor a Dios, verdad? Pero ella se puso muy seria, con la cara muy seria. Me dice: ¿cómo el hombre puede murmurar contra Dios? En tiempos buenos o malos también doy gracias a Dios. El que nació como hombre puede quejarse de Dios, quien nos creó. No lo diga, pastor. Así que cuando me tocó esa palabra, eso fue hace decenas de años, pero no puedo olvidar nunca de ese agradecimiento que hizo la hermana. Hermanos, en cualquier situación donde estemos podemos dar gracias a Dios. Sobre todo debemos dar gracias por haber creído en Jesús y ser salvo. Jesús dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La riqueza, la fama y la gloria pueden salvar vidas. Son momentáneas, aunque puedan disfrutar de ellas. El tiempo pasa y cuando se acerca el fin del mundo, ellas son el pasado y no queda nada, no quedará nada.
Lo que debemos estar agradecidos siempre es por ser salvos, aunque no tengamos la riqueza, honra y gloria. Está dicho, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros hemos sido salvos por creer en el Hijo de Dios, por lo que debemos dar gracias siempre por la salvación. Además, sabiendo que tipo de personas hemos sido hechos creyendo en Jesús, no podemos hacer nada más que dar gracias. En 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vemos esa palabra, ustedes y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando usted va al mercado, usted escoge cosas, ¿no? Escoge un vestido, un mueble, lo que nos gusta, ¿no? La casa también. Nosotros, así al escoger, nosotros pensamos mucho. Así que Dios les así escogió como sus hijos. Así podemos saber que cuanto a Dios nos gusta, le gustamos a Dios. Dios nos ama. Entonces, pensando en eso, debemos dar gracias todos los días a Dios. Como yo llegué a creer en Jesús, fui así escogido por Dios y ya entraré en nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Entonces, pensando en eso, lo único que podemos hacer, dar gracias. Nosotros, real sacerdocio, por creer en Jesús, el Rey, así gobierna, ¿no? Un hermano tuvo cáncer de médula ósea, pero le diagnosticaron, no se quejó de Dios, sino dio gracias a Dios. Y por ese cáncer tenía que cortar una pierna, pero también dio gracias a Dios. Pero se trasladó ese cáncer al pulmón. Entonces el médico dijo que no tenía nada que hacer, entonces que le dio de alta. Y él estaba así acostado en la cama, pero el Espíritu Santo le dijo, tú eres real sacerdocio, tú en el nombre de Jesús tienes que echar esta enfermedad. Entonces él así dijo, se levantó. En el nombre de Jesús Nazareno, fuera, diablo, fuera, fuera. Entonces él se tembló mucho y algo se salió de su pulmón como una respiración. Y entonces él entendió, se salió, fue echado el espíritu inmundo. Entonces él así quedó muy refrescante y así hizo un examen en el hospital y los médicos quedaron atónitos porque se desaparecieron el cáncer de médula ósea y el cáncer de pulmón también. Que así no quejándose, no murmurando, aún a pesar de la enfermedad, dio gracias. Por eso Dios le hizo entender. Por eso ustedes también con denuedo deben echar a los demonios y pueden tener la salud. En el nombre de Jesús debemos echar las obras del diablo. Nosotros somos nación santa, adquirido por Dios. En Salmos 103, del 3 al 4, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Nosotros, nación santa, nosotros somos oveja criada por el Señor. Nos alimenta, nos viste, nos cuida. Por eso no podemos hacer nada más que dar gracias. No solamente eso. Si se termina la vida en esta tierra, Dios nos va así mover a su país, a su reino donde ni hay lágrimas, preocupaciones, lamentaciones.
Lo que no conocen a Dios no sabe de dónde ha venido, porque vive a dónde va, sino así perdido viven y así van a la destrucción. Pero nosotros a través de la cruz de Jesucristo fuimos perdonados y llegamos a ser justos. Por eso nosotros mientras vivimos en este mundo, podemos servir a Dios siendo hijos de Dios y dejando este tabernáculo carnal de la carne. Entraremos al reino preparado, eterno por Dios. Jesús nos dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así el Señor nos ha preparado este reino. No es momentáneo, sino dio esa morada preparada por el Señor. Así pensando de eso, nada más que agradecer. Cuando yo era joven, así pensar esta morada preparada por el Señor, pensé que está muy lejos, pero envejeciendo más y más, ya me acerco más, cada vez más cerca al reino de los cielos. Así nosotros tenemos una morada en el reino de los cielos, podemos estar seguros. Así me duelen, a veces tengo enfermedades, a veces así me pongo muy cansado. Cuando era joven, al así dormir y al levantarme todo se pasaba, pero no sé, ahora no se recupera fácilmente. Entonces, envejeciéndonos siempre pensamos en la muerte, pero qué consolación tenemos. Así pensando en esa morada eterna en el reino de los cielos, así dejando ese tabernáculo de la carne, el Señor va a venir para tomarse de mis manos y me va a llevarme al reino de los cielos. Qué consolación, qué gozo, qué esperanza. Si se acerca la muerte y no hay ningún lugar donde puede ir, ¿cuánto estará desesperado? Hoy los que no creen en Jesús, su mañana es muy oscura y no hay otra opción sino ir al infierno. El peregrino que no tiene una casa en el reino de los cielos, así la única opción que le queda es el infierno. Pero Dios nos había preparado la morada eterna. Entonces, ¿cómo no daremos gracias a Dios? Cuando yo estaba orando, el Espíritu Santo me dijo, el pastor Cho, te he dado gozo, te he dado tristeza, te das por las personas que te da gozo o tristeza, todas esas cosas te he dado como regalo, porque lo bueno será mejor y lo malo será bueno, entonces da gracias. Sí, entonces yo le dije a Dios, Señor, sí, de verdad te doy gracias, porque sí, con la tristeza, por la tristeza, yo sé el gozo, por la hambruna, yo sé así el gozo de comer, por la enfermedad, el gozo de la salud. Así me haces vivir contentos por todas esas cosas, por eso te doy gracias. Ahí así vivimos con la guerra espiritual. Las quejas y murmuraciones así nos entran. Pero si lo reconocemos, si lo hacemos, es traer al diablo, pero la gratitud y la alabanza es tener a Dios en nuestra mano, en nuestro corazón. Entonces Dios así siempre está presente por la gratitud y por la alabanza. Entonces, si usted quiere tener una vida prosperada, siempre den gracias a Dios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces debemos siempre sacrificio de alabanza tener. Así con ese sacrificio de alabanza y de gratitud, si le honramos a Dios, Dios estará con nosotros y nos bendecirá en gran manera.
hermanos, les bendigo que todos experimenten de esa obra de Dios sorprendente a través de su vida que sabe dar gracias a Dios. Aleluya, amén. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Creó un poco menor que Dios. Quien Dios le hizo al hombre que dominara sobre todas las cosas que él creó. Por ejemplo, Dios les hizo que pasaran todos los animales delante de Adán. Lo que llamaba Adán fueron sus nombres en el huerto de Edén. No afligían ni hacían mal en todo. Era muy bueno para Dios porque no tenía ninguna falta. Pero nuestra realidad de hoy en día no es así. ¿Por qué nos lo había sucedido? Esto es por el castigo por la acción pecadora de Adán y Eva, quienes se rebelaron contra la soberanía absoluta de Dios. Un día Dios le buscó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Cuando Dios le llamaba, estaba escondido detrás de un árbol del huerto, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La razón por la que Adán y Eva estaban escondidos es por la culpabilidad, no obedeciendo a la palabra de Dios, sino comieron del árbol, no podían salir delante de Dios, sino escondieron detrás del árbol. Desde entonces, el hombre perdió la posición y la autoridad que Dios había dado. Adán y Eva fueron echados por el pecado del huerto de Edén, donde no había carencia. Tenían que sobrevivir en la tierra llena de espinos y cardos con sudor de sangre. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde aquel entonces, la humanidad ha vivido sufriendo por el pecado, los delitos, la enfermedad, la maldición y la muerte. En ese día, si vemos nuestra vida está llena de espinos y cardos en el hogar, entre los matrimonios, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, en el negocio, en la oficina, quitando uno tras otro, se generan de nuevo estos espinos y cardos. Así estamos viviendo en la tierra maldecida. Esto es nuestra desesperanza de hoy en día. Además, Adán y Eva se echaban culpas unos a otros, y el primer hijo suyo, Caín, mató al segundo hijo, Abel. Se ocurrió esta tragedia horrible, y la humanidad se hizo esclavo a la codicia. Y viendo la Biblia, después de Adán y Eva, el hombre seguía pecando, seguía rebelándose contra Dios para mantener su posición, y comió del árbol y intentaron construir la Torre de Babel, que es el segundo árbol de la ciencia del bien y del mal, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Oigan, hagamos para que Dios no nos mate por agua jamás. Vamos a construir nuestra ciudad, donde vamos a edificar una torre grande cuya cúspide llegue al cielo, para que seamos iguales a Dios en la cima, por mucho que derramare la lluvia. Con ese pensamiento se rebelaron de manera horrible. Por eso Dios hizo confundir sus idiomas y culturas. De arriba decían: suban piedras, pero subían masas de tierra. Y suban masas de tierra, pero subían piedras. Como no se comunicaban, no podían seguir edificando. Por eso, la intención humana quedó incoherente. Hoy en día, muchos están edificando la Torre de Babel por su propia fuerza,
intentan evitar el juicio de Dios y están construyendo diversas torres. Algunos dicen no hay Dios, alegan no hay Dios ni mundo después de la muerte. Así pensemos, así vivamos pensando así, lo alegan de esta manera necia. Eso es como un avestruz perseguido por el cazador en medio del desierto. Se esconde solo de su cabeza y piensa que no hay cazador porque no se ve a sus ojos. Cuando era niño, que yo así iba a un camino con mi criado y había un halcón que estaba girando desde el cielo. Entonces el criado me decía, espere. Y entonces yo le seguía. Y había un faisán que así se echaba su cabeza a la espesura y las nalgas arriba. Entonces el criado lo cazó vivo. Si no se ve, piensan que no lo hay. Eso es la manera humana para evitar de la muerte y del juicio. Pero es ridículo. Pensando que no hay un mundo después de la muerte no significa que no lo exista. En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así la Biblia habla claramente, por lo que nadie puede evitar de la muerte y del juicio. Sin resolver el problema del pecado, el hombre no puede escapar del juicio de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Cómo se tiene que hacer para ser perdonados del pecado y recuperar la posesión y la autoridad del hombre degradado por el pecado? La única manera está en la cruz de Jesucristo. El hombre jamás puede ser nacido por su propia fuerza. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermano, lo que es nacido de la carne, por mucho que comiere bien, se vistiere bien, por mucho que se educara bien, carne es. El hombre que ha nacido de la carne, carne es. Cuando era niño vi una situación muy interesante. En la casa de mi abuela, a la gallina que estaba incubando los huevos, le dieron los huevos de un pato y nacieron los patitos, y en principio seguían a la gallina como madre, pero al acercarse a la orilla, los patitos todos se metieron al agua y estaban nadando. Pero la gallina chillaba porque gritaba, pensaba que se estaban ahogando sus pollitos, pero los patitos estaban nadando con libertad y paz. Hay un dicho antiguo, los patitos van al agua y la cría del faisán al monte. La razón por la que les gusta a los patitos el agua, no porque alguien se lo mandó, sino nacieron como pato. Así es lo mismo para la cría del faisán. De esta manera, lo del mundo se están siguiendo las cosas invaliosas y sigue la codicia de la carne, es porque pertenece a la carne. De esta manera, por la propia fuerza humana no hay ninguna manera. Por eso Dios nos envió a su Hijo Jesucristo a nosotros en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando estaba ahogándose el hombre por su propia fuerza, no puede salir de ese agua. Necesita una persona más para sacarlo. De esta manera, por nuestra propia fuerza y por nuestro propio esfuerzo, no podemos salir de ese mar del pecado. Por eso Dios nos envió a su Hijo unigénito Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra, fue crucificado y resolvió el problema del pecado nuestro. Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas pecaron en el desierto y estaban muriendo, mordidos por la serpiente, mirando la serpiente
pudieron sobrevivir de esta manera. Yo seré colgado en la cruz, pero cualquiera que creyere en mí será salvo. Así nos lo dijo, porque él mismo se hizo ofrenda. Entonces cualquiera que creyendo en Jesús, colgado en la madera, en la cruz, por el Espíritu Santo, pueden ser renacidos y ser nuevo hombre. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así, renacidos, creyendo en Jesús por el Espíritu Santo, se hacen nuevos hombres. Los descendientes de Adán murieron sus espíritus y entonces perdieron el mundo cuatridimensional. Pertenecían al mundo tridimensional, pero no conocían la cuarta dimensión. Pero creyendo en Jesús y son renacidos por el Espíritu Santo, ya pertenecen a la cuarta dimensión. El Espíritu Santo viene al que creen y nosotros si hacemos vasos de la cuarta dimensión podemos recuperar la posición y la autoridad original y podemos dominar, gobernar el mundo material de la tercera dimensión. Hermanos, si Adán también tenía una relación correcta con Dios, no tenía ningún problema en la vida y ni podían haber, pero porque Dios desde el principio hasta el final le cuidaba y así viviendo, dependiendo del poder de Dios en nuestra vida no puede haber problemas. Las tristezas, los sufrimientos que experimentamos hoy en día es que se empieza desde la hora que nosotros dejamos a Dios. Las cosas que tienen que ser resolvidas por Dios, pero lo intentan resolverlo por su propia fuerza, entonces no les va bien. Ni es problema político, ni económico, ni social, es problema esencial, es espiritual. Cuando se desconecta esa comunicación espiritual con Dios, se empieza toda la tragedia humana. Entonces Jesucristo vino y fue molido en la cruz, derramó su sangre y nos entregó la triple bendición. Entonces nosotros hemos creído en Jesús y tenemos al Espíritu Santo y podemos disfrutar del quíntuple evangelio, la triple bendición. Entonces, mirando a nosotros mismos, debemos saber que yo he sido renovado, renacido. Jesús me así liberó del pecado, de la maldición, de la enfermedad. Yo soy hombre íntegro, así recibido del quíntuple evangelio y de la triple bendición. Debemos abrazar esa verdad. Aunque vienen tempestades, vientos, aunque no podemos ver nada, ni podemos oír por el oído, ni podemos así palpar nada, pero debemos abrazar esa verdad. Esa verdad nunca se cambia. Entonces nosotros debemos así tener nuestra fe en esta verdad. Hoy en día así se caen las personas creyendo en Dios por las tribulaciones, por las pruebas, porque no abrazaron esa verdad en su corazón. Y luego debemos pensar, soñar, creer y hablar de esa triple bendición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es el sueño que tiene para ustedes Jesús quiere que ustedes sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. Entonces sígame, por favor. Jesús quiere que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Nunca deben perder esa fe.
sabiendo así claramente de esta verdad y lo debe así imaginar de su identidad verdadera. Usted no es un ser así miserable porque ha sido criado conforme a su semejanza de Dios, a la imagen de Dios. Es como representante de Dios que tiene que gobernar y dominar. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, ustedes, ¿qué están esperando? Tienen que esperar para que ustedes sean prosperados en toda la cosa, que tengan salud, así como prospera su alma. Que tienen que creer eso. Cuando yo me levanto, me despierto en la mañana, yo siempre digo a mí mismo, Yungi-cho, tú debes ser prosperado en toda la cosa, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tienes que tener la vida y la tienes que tener en abundancia. Dios lo quiere. Jesús mismo fue sufrido en la cruz. Por eso yo hoy, mi alma va a ser prosperada. Yo voy a ser prosperada y voy a tener la vida y la voy a tener en abundancia. Lo debemos soñar y a través de la confianza de mis labios podemos cambiar, crear mi destino, mi situación, mi circunstancia. A través de sus confesiones, de su confesión de los labios, usted también puede crear su destino. Usted creyendo en Jesús y recibió el Espíritu Santo en sus palabras, en sus labios, tiene la autoridad. Por eso Dios, como creó los cielos y la tierra con su palabra en sus labios, en su palabra tiene la autoridad. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al fondo había la palabra de Dios, la palabra invisible de Dios. Por eso todo aparecido, todo lo que nosotros lo vemos fue hecho por la palabra invisible que estaba al fondo, detrás. La palabra de Dios es gobernar todos los cielos y la tierra. La palabra de Dios gobierna nuestro destino, nuestra circunstancia, nuestra salud, nuestra vida. ¿Dónde está esta palabra? Si lo deja no usándolo, entonces no se actúa. Se actúa a través de su palabra, de la confesión de sus labios, a través de la palabra que tiene que soñar, a través de la palabra debe creer, a través de la palabra, si lo hablan ustedes con sus labios, entonces el poder de Dios va a obrar a través de ustedes. Entonces, si lo dejas sin hacer nada, la palabra, amado, deseo que seas prosperado en toda la cosa, que tengas salud, así como prospera tu alma. Si lo dejas sin hacer nada en la Biblia, entonces no ocurre ninguna obra para que se actúe, se obre esta palabra. Sus pensamientos deben ser llenados de esa palabra. Al despertarse, al acostarse, siempre deben pensar que yo soy prosperado, yo soy persona sana. Así deben pensar siempre. Siempre deben soñar de su imagen, de usted que es prosperado en todo. Cuando nosotros la gente a veces imagina de lo que va a pasar, cerrando los ojos. Cuando nosotros no podemos dormir, podemos pensar de la palabra bendecida, de la bendición de Dios. Entonces podemos dormir bien. Debemos pensar a menudo, siempre, de mi imagen que va a ser prosperada en toda la cosa, que tenga salud, así como prospera mi alma. Debemos, así, nuestra fe debe ser llenada de esta palabra. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios, tú lo quieres para mí. Entonces, ¿qué? Dios quiere que lo creamos. ¿Qué creemos? En la palabra de Dios. No creemos en la mentira, en la palabra verdadera, la palabra de Dios. No tiene mentira, porque lo que dice Dios siempre se logra, se realiza. Y luego,
mis labios deben ser llenados de la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Debemos confesarlo con nuestros labios, porque la palabra de Dios nunca se cambia. Debemos abrazar la palabra de Dios. Siempre debemos pensar en la palabra, esperar en la palabra, creer en la palabra y confesarla con nuestros labios. Entonces, a través de la palabra de Dios, ustedes pueden ser más que vencedores. Hemos sido renacidos, ya hemos recibido el Espíritu Santo, entonces hemos llegado a ser nuevo hombre que ha recuperado la posición y la autoridad que Dios había dado originalmente. Entonces podemos vivir disfrutando del quíntuple evangelio y la triple bendición. Que les bendigo, que todos lleven esa vida bendita de la bendición de Dios.